Feliz domingo, hermanos. Qué bueno que podamos continuar aprendiendo de la palabra del Señor y deseo de todo corazón que usted pueda estar con salud en este tiempo. Sobre todo esa salud integral que Dios provee, emocional, física y espiritualmente. Deseo que usted pueda estar bien. Quiero que me acompañe con una oración para iniciar en esta mañana. Padre, gracias una vez más porque nuevamente nos permites escuchar tu palabra. Señor, gracias sobre todo porque en medio de este tiempo hemos experimentado tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia, tu provisión, esos cuidados especiales que has tenido para con nosotros. Padre, muchas gracias porque nuevamente hoy podemos escudriñar tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra es viva, eficaz y siempre tiene un mensaje para nosotros en este tiempo. Ayúdanos para entenderla y sobre todo aplicarla a nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy está escuchándonos a través de este medio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, como usted sabe, estamos estudiando una serie que se llama Dios está con nosotros. En esta serie uno de los propósitos es conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios fiel, a ese Dios soberano que en medio de cualquier situación sigue teniendo el control. Nos cuida, nos protege, pero sobre todo nos enseña, nos forma y nos transforma. También nosotros debemos de aprender algo para nuestra vida, conocernos a nosotros, evaluarnos a la luz de las Escrituras y entonces saber qué es lo que necesitamos nosotros hacer o dejar de hacer para enfrentar cualquier situación difícil que estemos atravesando. Usted sabe muy bien que constantemente nosotros pasamos por situaciones complejas de diferente clase. No solo la pandemia es la que hoy nos preocupa. En realidad siempre nos han preocupado muchas otras cosas y la palabra dice también, Pedro es el que menciona de que en todo el mundo, en realidad nuestros hermanos pasan por diferentes tipos de prueba. Hoy vamos a estudiar un personaje muy conocido. Se trata de José. José, el del Antiguo Testamento. A partir del capítulo 37 hasta el 50, José abarca en realidad todos esos capítulos en el libro de Génesis, a excepción de unos paréntesis en el capítulo 38 por un relato de Judá y Tamar, y también en el capítulo 49, donde Jacob en realidad les da la bendición a todos sus hijos. Sin duda, usted ha escuchado mucho acerca de José y yo quiero platicarle algo como contexto para introducirnos a lo que vamos a estudiar en esta hora. Usted sabe muy bien que José era ese hijo preferido, ese hijo querido por su padre mucho más que los demás hermanos. ¿Recuerdan ustedes esa famosa túnica de colores? Una túnica muy especial en ese tiempo y José tenía una de esas. ¿Por qué? Porque sí, Jacob había tenido a José en su vejez y eso era solo un factor de lo que permitía de que José tuviera ciertas preferencias para su hijo José. Todo esto en realidad hacía también que sus hermanos estuvieran molestos con él. Tuvieran envidia, celos, rencor. Además, José era el que informaba a su padre de la mala conducta de sus hermanos. Los hermanos no eran nobles, no eran muy buenos, que se digan. Y vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca de lo que hacían sus hermanos. Pero este es José. Este muchacho de 17 años, adolescente. Quiero que me acompañe a leer Génesis capítulo 37 y vamos a darle lectura a los versículos del 5 al 11 después de esto que hemos platicado. Dice:
Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros por el campo atando gavillas y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciéndoles: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre, dice la Escritura, que lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre, dice, meditaba en todo esto. Lo que estamos viendo acá es de que Dios le está revelando a José los planes para su vida, una vida futura. Estos sueños de los que se mencionan acá, los manojos de trigo, el sol, la luna y las estrellas, en realidad estaban evidenciando, revelando lo que Dios estaba pensando hacer con José. José obviamente estaba destinado para ser una gran persona y Dios le dio sueños indicándole que un día llegaría a ser un gran hombre de autoridad. Específicamente sus sueños revelaron que él sería el líder de sus 10 hermanos mayores. Aunque esa visión futura, como ya vemos en el pasaje, no entusiasmó en realidad a sus hermanos. Años después, sus hermanos estarían temblando ante José por llegar a ser el segundo oficial después de Faraón en Egipto. Era el oficial de mayor rango y nosotros conocemos toda la historia. Ahora, en relación a esto, yo quiero contarle de que siempre hay reacciones. Los personajes que vemos acá son los hermanos de José, su padre y por supuesto José. Ya odiaban a José y al escuchar estos sueños lo odiaron aún más, dice la Escritura. Quizá nosotros hemos experimentado algún tipo de cosas en relación a lo que José también experimentó en su vida. Quizá cuando nosotros hicimos planes, cuando Dios puso en nosotros ciertos planes, tal vez esos planes no fueron bien recibidos, fueron también no bien comprendidos o no aceptados, parecieron tal vez a la luz de los demás planes absurdos, qué sé yo. Pero también vemos que su padre, aunque vemos que lo reprende, lo confronta por lo que está contando en relación al sueño del sol, la luna y las estrellas, en realidad su padre meditaba en relación a ese sueño. Era un tiempo donde en realidad Dios se revelaba a través de visiones, de sueños y todo eso. Era común en ese tiempo. Pero esa palabra meditar es como esa acción que realiza María también en el Nuevo Testamento. De todo lo que escuchaba acerca de Jesús antes de nacer, de todo lo que decían otras personas, María dice que meditaba en esas palabras y las guardaba en su corazón. Jacob entonces lo que está haciendo es reflexionando sin duda, ¿qué es lo que Dios está queriendo decirle a José? ¿Cuándo se llevará a cabo esto quizá? No sé, muchas preguntas en relación. El punto es de que el padre de José meditaba en todo esto. Ahora, antes de ver la reacción de José, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo usted se imagina a este muchacho? Adolescente con sus 17 años ahí, ¿cómo cree usted que es la personalidad de José? ¿Cómo es su temperamento? ¿Será que José es tímido? ¿O será que se imagina a José como un hombre orgulloso?
un hombre que no mide sus palabras o que piensa muy bien antes de hablar. No sé qué temperamento se imagina usted que tendría José, pero vemos que en realidad acá él recibió muy bien los sueños que soñó, valga la redundancia. Pero aunque nosotros no podemos ver en el pasaje el tiempo entre un sueño y otro, sin duda fueron sueños tan reales como esos que usted tiene de vez en cuando, quizá donde pues en el sueño usted es trasladado a cierto lugar y usted recuerda muy bien detalles, personas, aromas, imágenes, no sé. Me imagino a José, en realidad, contando esos sueños con lujo de detalles. Fue algo específico que Dios le estaba mostrando. Y quizá podamos percibir la reacción de José como no tan buena. No sé cómo habríamos reaccionado nosotros. ¿Será que no hubiéramos dicho nada? ¿Hubiéramos esperado y el momento en el que Dios iba a hacer algo? ¿O qué era lo que Dios estaba tratando de decirnos antes de pues abrir la boca con los demás? Bueno, el punto es, Dios en realidad sabía muy bien lo que tenía para José. Desde la perspectiva de Dios, Él está viendo a José en este punto de la historia, pero al mismo tiempo está viendo a José en Egipto, como ese hombre que Él deseaba tener ahí, en esa posición, en ese lugar. Ahora, José no estaba preparado para recibir todo esto. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña esto? Que los planes de Dios, hermano, los planes que Él tiene para nosotros son completos, son buenos. Él siempre nos va a llevar de un punto a otro y de hecho nos va a enseñar también cómo llegar a ese punto, del punto A al punto B. Y como les dije desde un principio, lo mismo pasa con nuestra vida. Dios ya está viendo en este momento el presente y sabe cómo termina todo lo que estamos nosotros viviendo. José se encuentra en su casa con sus hermanos, está cómodo, es el preferido, no le hace falta nada. Ese es el punto A en ese momento. Él está tranquilo, pero Dios lo quiere llevar a un punto B para que él pueda estar en el otro punto, ese punto donde él es la autoridad en Egipto también, aparte de Faraón. Es necesario que él pueda atravesar por un proceso. Y esto es lo que muchos de nosotros a veces no comprendemos. Cuando Dios nos lleva de un lugar a otro, Dios nos lleva por un proceso. Dice que del diccionario, según este término, significa, o el concepto es, que un proceso es un conjunto de sucesos que se desarrollan en un periodo de tiempo cuyas fases sucesivas conducen hacia un fin específico. Podemos tener una revelación de Dios con relación a nuestro futuro, a nuestro propósito, pero en realidad cada uno de nosotros vive un presente que no entiende en ese momento. Y por eso nosotros necesitamos confiar en ese Dios soberano que hace las cosas y no se equivoca. Y confiar en Él sabiendo de que lo que hoy estoy viviendo, lo que hoy estoy atravesando, va a servir para que más adelante yo sea una persona transformada, una persona diferente. Dios se encarga entonces de prepararnos también esos procesos
para lograr los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Esos procesos incluyen diferentes circunstancias. Y aquí es donde a nosotros muchas veces no nos gustan, porque hay circunstancias muy difíciles, hay circunstancias realmente complejas. Cuando Dios ve a José ya en Egipto, le revela el sueño a José, Dios dice algo. Con la reacción de José, Dios dice, a este muchacho le falta algo, le falta carácter. Tiene que aprender a madurar. Y entonces nosotros vemos cómo comienza Dios un proceso en la vida de José. Ahora, ¿cómo lo está percibiendo él? Vamos a verlo en la Escritura. Pero entonces comienza. Todo iba bien y de pronto usted conoce la historia. Capítulo 37 a partir del 12 hasta el final. No empiezan las cosas fáciles. En realidad empieza lo más difícil. En una ocasión, cuando el papá de José le dice que vaya a ver a sus hermanos, él va y los está buscando y de pronto la Escritura dice que lo ven de lejos y ¿sabe qué es lo que pasa? Ellos dicen, ahí viene este muchacho, hoy le llegó el día. Y empezaron a planear cómo matar a José. Estos son los hermanitos que él tiene, para que usted se tome una idea. En eso aparece Rubén, el mayor, y dice, ¿cómo es posible que vamos a matar a nuestro hermano? No, metámoslo en una cisterna. Los demás dijeron, está bien. De todos modos, estar en una cisterna, ahí en un lugar desértico, sin agua, con calor, era también una muerte tal vez más lenta. Pero surge algo todavía. Después, no está Rubén, los hermanos dicen, ¿saben qué? Saquemos provecho de esta situación. Vendamos a José. Y no es casualidad de que van por el camino otras personas y ellos entonces venden a José. Es vendido entonces José y el futuro que a él le espera es un futuro incierto. Eso sí, es un futuro difícil. La construcción en ese entonces era algo que en realidad se veía en muchas ciudades, pero era un trabajo pesado, un trabajo fuerte. Y en realidad los esclavos comprados casi que siempre iban para apoyar en construcción. Un trabajo pesado que en realidad les quitaba la vida a muchos a temprana edad. Era un trabajo desgastante. Pues aquí empieza ese proceso en la vida de José. Pero además, en todo esto, José va a experimentar diferentes situaciones. ¿Cómo se imagina usted a José después de que lo vendieron? Después de ver todo lo que sus hermanos están hablando, él los puede escuchar. ¿Acaso no se siente triste? ¿Rechazado? ¿Acaso no se sintió solo en la situación que estaba viviendo? Situaciones que más adelante se convierten también en injusticias. José experimentó también el encierro estando en una cárcel y experimentó la traición, no solo de sus hermanos, sino también de otras personas más adelante. Aquí nosotros estamos viendo cómo José está experimentando todo esto. Él no sabe, quizá se hace la pregunta, ¿qué va a pasar entonces con eso que había soñado? De plano, todo era un simple sueño. No había una interpretación. Aquí todo se termina. Y José está viviendo una situación difícil, complicada. Pero sabe,
hay algo muy importante, que es lo que nosotros debemos de considerar y reflexionar en lo que nos dice la Escritura. Vayamos ahora al capítulo 39 y leamos los versículos del 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio. A partir de ese momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Miren ese detalle que se agrega allí en este versículo, ¿verdad? Entonces, ustedes se imaginan, por supuesto, de plano a José con toda esa figura como los guatemaltecos, sin duda, ¿verdad? Atractivos. Bueno, ¿saben? Las circunstancias difíciles estaban enseñando algo a la vida de José. En medio de eso, José experimentó diferentes situaciones. Habían momentos en el que parecía que le iba muy bien. Habían ciertos picos en su vida donde habían altos, habían momentos buenos, pero habían momentos todavía más complicados. Es vendido por sus hermanos. Muy bien. Era algo malo. Pero de pronto lo compra Potifar. Era algo bueno desde ese punto de vista. Luego él empieza a trabajar y le confían muchas cosas, la administración de todo. Le iba bien, pero de pronto se ve envuelto ahí con un problema con la esposa de Potifar y es acusado injustamente. Le va mal. Lo meten a la cárcel. Pero de pronto, una vez más, ahí en la cárcel, nuevamente él se gana la confianza del carcelero y lo ponen también como administrador en cierto sentido de los presos. Algo muy bueno. ¿Sabe? Yo quiero que notemos algo importante en todo esto. En el versículo 2 dice, el Señor estaba con José. En el versículo 3 se dice que Potifar se dio cuenta. Él vio, él percibió que José no estaba solo, que Dios estaba con él. Y más adelante todavía, en el versículo 21, cuando él está en la cárcel, dice el versículo 21, todavía al final del versículo 20 dice, aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Y nuevamente el 23 dice, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada. Esa frase, el Señor estaba con él, otras versiones dicen Jehová estaba con él, se repite 4 veces en este capítulo. Pero esa presencia de Dios en la vida de José en realidad representa mucho más también. Representa una protección especial.
una provisión, representa gracia, representa bendición. Dios estaba con José no como un Dios que simplemente hace presencia, sino como un Dios activo. No es un Dios pasivo que simplemente no hace nada. No, al contrario. Es un Dios que está al pendiente de sus necesidades en ese momento difícil que Él está atravesando. Y aquí hay mucha enseñanza todavía, porque el hecho de que Dios esté con nosotros no significa de que no vayamos a pasar por situaciones difíciles. Lo que sí sabemos es de que todo tiene un propósito. Y dentro de los planes de Dios, hermano, no hay casualidades. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios de quien cantamos. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es poderoso, es mi Dios. Hay algo importante también acá que necesitamos resaltar. Nuestro papel. Ya sabemos cómo Dios actúa aquí. ¿Qué hace? ¿Qué está permitiendo? Pero ¿y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en ese tipo de situaciones complejas? En una ocasión se dice de que en una construcción habían 2 albañiles. De pronto alguien observó que pues uno estaba silbando y otro estaba molesto. Va con el que está molesto y le pregunta: mire, usted, disculpe, ¿qué es lo que usted está haciendo en este lugar? Dice que este hombre molesto, refunfuñando, contestó: pegar ladrillo sobre ladrillo hasta que me duele la espalda. Eso es lo único que hago todos los días. Muy bien. Este hombre va con el otro que está silbando, que está contento, y le hace la misma pregunta: usted dígame, ¿qué es lo que hace en todo esto? Y él le contestó: estoy construyendo una catedral. ¿Sabe qué nos dice esto? Al parecer, cuando tenemos una perspectiva global o más amplia de la situación en la que nosotros estamos sumergidos, eso va a permitir que nuestro presente en realidad sea distinto. El hecho de ver más allá de lo que estamos viendo a nuestro alrededor va a cambiar nuestra actitud. Y la actitud va a marcar una diferencia donde quiera que estamos enfrentando la situación en la que estemos. Entonces, nuestro presente en medio de cualquier situación va a ser diferente. Y eso lo vemos acá en la vida de José. José está haciendo su parte. Mientras él estuvo en todas estas circunstancias y en diferentes lugares, no vemos a José que se está quejando de la situación. No vemos a José que en realidad está deprimido, está sin ánimos, está como que qué fastidio todo esto que me ponen a hacer. No. José es un hombre que en realidad ahí donde está, él está cumpliendo con lo que le están delegando. Es un hombre que está siendo responsable con lo que se le ha determinado que haga. Por eso es de que él puede ganarse también la confianza de otros. Por supuesto, la gracia de Dios es la que permitía que él fuera agradable también ante los ojos de los demás. Pero él es un hombre trabajador, emprendedor, responsable, dedicado, enfocado en lo que está haciendo. Es un hombre diligente.
Y cuando vemos entonces esa actitud de José en medio de lo que él está viviendo, hermanos, nosotros tenemos que evaluar nuestra vida y decir, ¿cómo estoy viviendo yo la situación difícil que estoy enfrentando? ¿Cuál es mi actitud en esa situación? ¿Soy diligente? ¿Soy responsable? ¿Soy trabajador? ¿Soy dedicado? ¿Cómo soy yo? ¿Sabe? La Biblia nos dice acerca de eso en Proverbios 22, 29. Nos dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Es un principio que vemos en la palabra. Jesús también lo dice de otra manera en Mateo 25. El que es fiel en lo poco será puesto a cargo de mucho. Por eso aquí nosotros necesitamos entender y evaluar nuestra vida a la luz de la Escritura. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro presente? ¿Cómo estamos viviendo en la situación que experimentamos? ¿Estamos molestos? ¿Hay inconformidad? ¿Hay reclamo? ¿Estamos buscando culpables? ¿Le estamos echando la culpa al gobierno, a los ministros, diputados, qué sé yo? ¿Cómo estamos viviendo? Muchas veces no podemos ver en realidad más allá de nuestro presente, pero es importante que lo hagamos y que reconozcamos que las cosas que nos están pasando tienen un propósito en las manos de Dios. Quiero mencionar a un personaje de la historia, Eleanor Roosevelt. Ella fue la primera dama de los Estados Unidos en el año 1933 hasta el 45, esposa de Franklin Roosevelt. Ella fue nombrada por otro presidente más adelante, Harry Truman, como la primera dama del mundo por sus avances en materia de derechos humanos. Dice que fue la primera esposa presidencial en celebrar conferencias de prensa periódicas, escribir una columna en un periódico todos los días, publicar una columna mensual en una revista, presentar un programa de radio semanal, hablar en una convención nacional. Lanzó una comunidad experimental en Virginia Occidental para las familias de mineros desempleados. Abogó por roles más amplios para las mujeres en el lugar de trabajo, derechos civiles de afroestadounidenses y asiáticos estadounidenses y derechos de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Y mire, un montón que hizo esta mujer y uno dice, ¡qué sorprendente! Pero también hay un dato importante. Es el pasado de esta mujer. Las experiencias que tuvo esta mujer. Dice que tuvo una infancia desdichada. Perdió a sus padres a los 10 años. Creció con su abuela. Pero en esa familia extendida ya sufrió en diferentes situaciones por muchos problemas dentro de la familia. Dentro de ellos, alcoholismo, adulterio, bullying, violación y otros vicios. Y todo esto dejó una marca indeleble en su vida. Es más, ya casada, sufrió la infidelidad de su esposo. Pero todo esto que ella vivió no le permitió en realidad quedarse abajo, sino que todo esto que ella experimentó le sirvió para ser esta clase de mujer. En la Biblia nosotros vamos a ver a más hombres y mujeres que en realidad fueron grandes personajes, pero pasaron por un proceso
un proceso donde Dios los preparó, Dios los formó y los transformó para algo mucho mejor. Está Abraham, Moisés, David, Daniel, muchos otros. Mujeres también en la Escritura, Esther. Pero sabe, todo tiene un propósito y Dios está obrando en todo esto. Quiero citar un escritor, es Henry Blackaby. Dice esto: Dios no desperdicia el tiempo de cada uno de nosotros. Él no ignora nuestras situaciones difíciles. Él provoca un crecimiento integral aún en medio de las peores experiencias en nuestra vida. Y cada circunstancia puede ser un instrumento en las manos de Dios para formar nuestro carácter. Hermanos, Dios está con nosotros. Amén. Y déjeme decirle algo. Hay procesos que vamos a pasar en la vida. Dios está en esos procesos. Muchas veces queremos llegar de un punto A un punto B sin pasar por el proceso. Pero ahí, en ese medio, es donde Dios nos prepara. Pero también conocemos a ese Dios, experimentamos a ese Dios y aprendemos algo para nuestra vida, para llegar a estar preparados a esto que Dios nos va a dar más adelante. ¿Sabe? Llegamos al final de este relato en la vida de José. Llegó ese día. Ese Dios que le dijo algo a José en esos sueños, cumplió. Se cumplieron los sueños de José. Los hermanos de José ni se imaginaron, después de esa hambruna que todo el mundo sufre en ese momento, y como les decía, no habían casualidades. Todo es parte de un plan de Dios. Estos hermanos llegan con José. Y José se revela ante ellos. Ellos no lo conocen. Están viendo a un José diferente. Un José refinado. José les dice: ¡hey! Si soy José. Me acordé de una canción. Pero saben, cuando los hermanos vieron a José, tuvieron temor. Génesis 50. Versículos 16 y 20, dice, oiga lo que dicen sus hermanos. Le mandaron a decir a José: antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Y luego sus hermanos se presentaron ante José y se inclinaron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. José les contestó: no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Ese miedo que tenían los hermanos en José era quizá el de una venganza terrible. Pero ¿sabe? Ellos encontraron a un José transformado, una nueva persona, un José humilde. Si antes era orgulloso, ahora es humilde. Un José que yo estoy completamente seguro que no olvidó ninguno de los detalles, también lo que sus hermanos hicieron. Dejó una marca indeleble en José. Pero
Él no tenía rencor contra ellos. Ahora José es una persona llena de amor, de misericordia, una persona que aprendió en todo ese proceso a soportar a los demás. José entonces ahora está aplicando lo que es justo. ¿Era justo eso? Desde la perspectiva de Dios, José está aplicando la justicia con sus hermanos. Hermano, yo quiero decirle, tenemos a un Dios que nos transforma, un Dios que cambia nuestra situación, pero que espera que en un proceso nosotros también podamos cambiar. Dios permite todo esto en nuestras vidas porque quiere prepararnos para algo mejor. Quiere usarnos, quiere que seamos útiles en sus manos. Quiere trabajar en nuestra vida personal. Quiere transformarnos. Dios está con nosotros. En esos procesos, Dios también está con nosotros. Y su gracia y su favor durarán toda la vida. Hermano, no se desanime, no se desespere, no se moleste, no se queje, no busque culpables en la situación que esté atravesando. Ponga todo en las manos del Señor. Dios es todopoderoso. Por eso, como hemos cantado, en ti todo lo puedo, todo es posible. Un día, como le decía al principio, independientemente de la situación que usted esté atravesando, Dios puede transformar esa situación. Un día vamos a volver a cantar. Él ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Él ha cambiado nuestro lamento, nuestro dolor en danza. Celebraremos. Pero confiemos en Él y aprendamos de nosotros. Aprendamos para nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos mejorar? Después de que pase toda situación difícil en nuestra vida, hermano, tenemos que ser personas diferentes. Dios está refinándonos. Dios está con nosotros. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Es útil, es clara. Ayúdanos, Señor. Tú conoces y en medio de toda esta situación que estamos viviendo, necesitamos dejar a un lado ciertas cosas en nuestra vida. Señor, anhelamos compartir con otros, abrazarlos, estar con ellos, disfrutar. Pero quizá cuando tuvimos la oportunidad no lo hacíamos. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Señor, ¿qué nos estás enseñando en todo esto? Tú estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros de manera individual. Y por favor pedimos, por favor, Padre, que tu Espíritu nos muestre, nos revele qué necesitamos cambiar en nosotros. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una feliz semana y ánimo a seguir confiando en ese Dios todopoderoso. Él está con nosotros.